Somos foráneos. Vamos a tratar de un tema muy importante en sí, relacionado, ¿no es cierto?, a la comunicación. Lo hemos adaptado un poco. Nuestro compañero aquí presente les va a dar un breve resumen. A continuación, mi compañero Carlos, por favor. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Buenas. Vamos a hablar un poco sobre cómo el régimen nazi escala desde un punto neutral hasta básicamente controlar Alemania y todo el frente occidental de Europa. Nuestro compañero Juan va a dar un pequeño aporte y una introducción a este tema. Ya. Este partido da un paso importante cuando el 16 de septiembre de 1919 Adolfo Hitler es invitado a adherirse al movimiento. Esto por sus dotes como orador, lo cual es un ejemplo de cómo la comunicación es muy esencial. Cabe recalcar que él era el séptimo miembro. Tenemos un avance. Oh shit, here we go again. Tenemos un avance en el día 24 de febrero. Se celebró el primer meeting por parte de Adolf Hitler, donde se leyó los 25 puntos. Eso también es visto en donde el partido sufre una ruptura por la opinión popular. Esto tras el fracaso de Bush de Múnich el día 9 de noviembre. Esto llevó a la prohibición de la presión de Adolf Hitler. Y es aquí donde nosotros vamos a observar los acontecimientos que llevaron a que Adolfo Esto me huele a desastre. Hitler refundara el partido el 25 de febrero con el mismo nombre. Esto hizo que Adolfo Hitler tomara la jefatura de cierto partido y él se centró básicamente en la actividad política y el culto de esta misma. Daré paso a mi compañera. Después del fracaso de golpe de Estado por parte del partido nazi, y en la década de 1930, a pesar de las amenazas, recibieron los nazis un total de 13.57 millones de votos, convirtiéndose así en el partido político. Sí, un partido político. Político más votado, y así tomando el poder y formando alianzas en el centro católico y nacionalistas, en vista de que el partido ya había ganado 2 veces el proceso cultural. Adolf Hitler fue nombrado entonces presidente Hindenburg, canciller. Una corrección. Fue nombrado canciller por el presidente Hindenburg. ¡Calla, spammer! Ok. El 30 de enero de 1933. Podemos ver que este partido usaba un programa político nacionalista, que fue una formulación de políticas del partido, y este contenía un plan que al comienzo no tenía fines de guerra, pero sabemos que eso es mentira. Mátame esa. Pero este proceso escaló de a poco hasta llegar a la invasión de Polonia, lo que desataría en la Segunda Guerra Mundial. La propaganda de este partido fue un intento que estaba coordinado con el Partido Obrero y que buscaba influir en la opinión pública alemana. En los lazos de una propaganda en los medios de comunicación, esto ya fue empleado por este partido político tras el ascenso del poder de Adolf Hitler. El cine y la televisión fueron utilizados como una herramienta propagandística. Esta propaganda proporcionaba instrumento crucial para adquirir y mantener el poder, así como para implementar su política, incluyendo la prosecución de la guerra total y el exterminio de millones de personas durante el Holocausto y la ocupación de la Unión Soviética. En este sentido se centró en la declaración de que los judíos eran una fuente de problemas económicos en Alemania y presentaban temas más comunes entre los países en guerra, y esta propaganda ¡Es mentira! propaganda asimismo influyó demasiado en lo que pasaba en la guerra, tanto por parte de los aliados como las fuerzas del eje. Esto no hizo más que ganar un poco de tiempo. Entre la eminente derrota. Tuvo una eminente derrota. A ver, desde ahí empiezo. Tuvo una eminente derrota. Tuvo una eminente derrota que se les.
¡Es mentira! Una evidente derrota que se ha mencionado por parte de los noticieros cinematográficos. También fueron usados para ganar el apoyo para la causa. Dando un breve descanso, nuestro compañero Carlos, yo te quiero hacer una pregunta en sí, ¿no es cierto? ¿Asustado, Potter? Ni un poco. Podemos observar que tú mucho hablas de eso, ¿no es cierto? De Adolf Hitler, de los nazis, de todo. O sea, ¿qué nos podrías decir? O sea, ¿qué nace? ¿Por qué nace esa pasión que tienes por las segundas guerras mundiales, por los temas nazis, por Adolf Hitler, en sí, por esos temas en sí? Básicamente, tomando un poco mi tiempo de infancia, empecé leyendo libros y me encontré una vez con un libro que no recuerdo cómo se llamaba, pero que trataba sobre prácticamente 1939 a 1945. Y trataba, la mitad del libro tenía una historia bélica bastante bonita. Y entonces yo quise averiguar qué fue lo que en realidad pasó. Y si nos ponemos a ver desde un punto de vista imparcial, nos damos cuenta que de cierta manera Alemania no era tan mala como se la pintan en las películas gringas o en ese montón de cosas, porque de todas formas o no, simplemente eran soldados luchando por su propio país, obviamente haciendo misiones a la SS o la Luftwaffe, que prácticamente eran parte de la Alemania, pero en sí, si nos remontamos un poco a la Operación Valkyria, esta habla sobre cómo los propios alemanes intentaban destruir su propio ejército. Y para ser un poco más imparcial sobre este tema, creo que el verdadero enemigo se centraba más en lo que vendría siendo Japón, ya que de cierta manera considero un poco que eran un poco más crueles contra las personas. Y eso, y así que dime tú qué opinas de Joseph Goebbels, ¿o tienes algo más que agregar? Yo quería preguntarte, o sea, ya vimos que les terminaban a los judíos porque decían que eran una carga económica más de hecho, exterminaban a los judíos más porque creían que la raza aria era la única que podía gobernar en el mundo. O sea, sí, ellos escalaban a un nivel más grande, claro. También nos exterminaban. De hecho, sí, hubieran terminado con nosotros, pero al momento de que ya la guerra se terminó, muchos viajaron a países latinoamericanos, Argentina, Ecuador. De hecho, en algunas partes de Ecuador, en las partes de la costa, hay personas que son de descendencia alemana, y las Islas Galápagos era un punto de entrada de buques alemanes, estadounidenses y todo, ya que era un país imparcial. Pero Latinoamérica tiene bastante descendencia alemana, por eso mismo, por los grandes oficiales de Alemania que huyeron hacia Latinoamérica. Así que posiblemente algunos sí, de hecho mi apellido es polaco, o sea, tiene esa descendencia, pero yo no soy. Ya no, hijo. No te creo. Yo fui de Alemania, sí. ¡Sáquenme de Latinoamérica! Y en sí es eso. ¿Alguna otra pregunta? No, no es más que una pregunta, en sí es como que decir, ¿te sentiste más o menos identificado con eso, ¿no es cierto? Desde que leíste desde pequeño te sentiste identificado, como en sí es como que te sentiste llevado de una forma astral a esas como ¿Por qué te atrajo? ¿Ah? ¿Por qué te atrajo? A mí ese tema me atrajo porque el arte me apasiona, y el arte que se perdió prácticamente, un ejemplo de eso sería Stalingrado. Esa ciudad era hermosa en sus comienzos, pero al momento que como terminó es una forma de verla artísticamente como el desastre creado por los humanos. Es una forma de ver los edificios destruidos, ver cómo las personas trataron de sobrevivir a como el lugar, se buscaron los túneles. De hecho hubo momentos en que la ocupación nazi estaba en el piso de abajo y el régimen soviético estaba en el piso de arriba, solo que nunca lo supieron, entonces prácticamente estaban con el enemigo arriba o abajo. Y eso fue por lo que significa que la ciudad estaba tan destruida que no sabían quién era el que estaba arriba o quién era el que estaba abajo. Y es una forma de ver a las verdaderas personas, o qué es lo que las personas quieren de verdad. Porque si nos basamos más en el punto filosófico, nos damos cuenta de que la mayoría de personas solo quiere ver el mundo arder,
o desaparecerlo. Además de que la decepción es un punto que te hace crecer bastante. Ya, y una pregunta, no sé si tengan que ver, esas tumbas que hay debajo de Las catacumbas de Francia. ¿Tienen que ver algo? No, las catacumbas de Francia fueron de la gripe española. Entonces, o ¿Tú sea, sabes todo eso o no? no, yo te iba a preguntar si recordabas o sabías sobre los dos alemanes, o sea, ¿por qué se hicieron dos alemanes? ¿Mande? ¿Por qué se Porque se dividieron? Ah, de Alemanes. la Alemania del Sur y Alemania Sí. del Norte. ¿Cuál es la buena y cuál es la mala? De hecho, ninguna de las tres es la buena, porque todas las personas buscaban huir de su Alemania en ese momento, hasta que se creó el muro de Berlín. El muro de Berlín básicamente lo que permitía era que entraran las personas, pero no salían. O sea, entraban en una parte que vendría siendo el norte, pero no podían salir. Y eso llevó a que estuvieran años tratando de poder salir las personas, y se pudo observar en cómo básicamente es un poco referible a lo de la Operación Valkyrie, que Alemania era prácticamente una superpotencia que estaba en crecimiento, y obviamente muchas personas querían gobernar Alemania porque en ese momento era imparable, y si no hubieran atacado a la Unión Soviética prácticamente todos estaríamos hablando alemán ahorita. Qué miedo. Toro. Yo quiero de lo que fuma este tipo. Oscar. Bueno. También sabemos que... Estuviéramos haciendo chis. Silencio, por favor. Oh, shit. Here we go again. Ya, Esas son todas nuestras dudas que teníamos. Ya, cabrón, hable bien. Por favor. Entonces, en sí también sabemos, ¿no? También sabemos que Joseph Goebbels fue un ministro de propaganda y es una persona a estudiar para aprender, ya que tuvo un gran desempeño en un papel central en la creación de un nuevo material. Sabemos que desde 1933 hasta 1945 estuvo a cargo de una maquinaria de propaganda que alcanzó a todos los niveles de la sociedad alemana. El uso generalizado de la propaganda por parte de los nazis en gran parte fue responsable de los términos en sí y que hayan adquirido connotaciones negativas. También podemos ver que como factor de la comunicación podemos también observar que la fabricación de películas nazis, en las cuales promovían la visión de temas incluyendo la virtud de tipo nórdico y bajo Goebbels. Entonces Hitler se hizo parte de la industria cinematográfica alemana, la cual se nacionalizó y controlaba a su disposición casi todas las agencias del cine alemán. Ocasionalmente, y podíamos obviar a los Goebbels, proporcionarles una versión diferente en la película. Sí, o sea, sabemos que es un tema muy importante de estudio relativo, y recientemente donde los historiadores de todas las tendencias coinciden con una notable eficacia, ¿no? Y está influenciado más en el enfoque de cuestiones amplias originadas por el estudio nazi, además de los archivos mediáticos. Eso está compuesto por los informes sobre la moral cívica y de opinión pública. En sí, hemos hablado de cómo los nazis en sí tienen que ver mucho en la comunicación o mucho en la historia contemporánea. También podemos ver cómo se ha ido desarrollando, ¿no? Poco a poco la sociedad a través de esos problemas, de esas historias que tenemos para contar. ¿Alguien que quiera agregar algo? Si nos vamos un poco con las películas nazis, hay una parte del claro ejemplo de eso vendría siendo Titanic, ya que Titanic tuvo mucha fama, entonces Adolf Hitler quería su propia versión, entonces se creó Britannic. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Y cual fue un fracaso de grabación, un fracaso en taquilla, porque ni siquiera pudieron ponerse de acuerdo, pero la película sí existe, sí se logró grabar, se llama Britannic, y en sí es un claro ejemplo de lo que quería hacer Adolfo Hitler con las películas y los medios de comunicación. ¿Tú consideras que las películas El pianista o El niño de pijama rayas tratan como de dar a conocer la historia nazi en su máximo esplendor? No. Está horrible. Porque el pianista lo que te trata de entender es cómo llegó el régimen nazi al comienzo. Obviamente podemos observar cómo Polonia estaba cómo Alemania estaba en imagen
lindo. Los polacos vivían de maravilla hasta que empezó el auge de Alemania, hasta que llegó prácticamente todo el ejército, empezaron a dividir a las personas y luego sacaron a cada uno. Pero obviamente esa película fue hecha por gringos, así que ellos obviamente nos van a poner como los malos. Y prácticamente trataron de hacer como que Alemania era la mala en la historia. El niño de pijama de rayas toca uno de los temas más delicados, que habla sobre Auschwitz, así que en sí solo te demuestra prácticamente lo que el ser humano hace, porque si nos ponemos a querer ver qué es lo que hacían en la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar sobre el Escuadrón 731, que es el escuadrón japonés, y si ustedes se pondrían a investigar sobre eso, terminarán odiando a los japoneses y sintiéndose bien de que les hayan lanzado 2 bombas atómicas. Así que sí, sé que es crucialmente que yo me ponga así, pero en realidad es porque porque ese escuadrón hizo, creo que es algo que una persona normal no haría a otra persona, tampoco le buscaría el mal, pero de manera sentimental a veces pienso que 2 bombas atómicas lo civilizaron un poco. Cierta razón para ti, se lo merecí. Sí. Eso sí es de gangsters. De gangsters. ¿Por qué fue eso? Es que no creo que graben eso. ¿Por qué? ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué no me preparaste para esto? ¡Ay, se me está bajando la presión! Oh. Verán, el Escuadrón 777 del régimen nazi prácticamente si eras chino o eras de otra parte que no sea Japón, eras un prisionero. Hacían lo inimaginable contigo. Te experimentaban de las peores formas, vivo, muerto, todo. Te experimentaron con todo tipo de armas, con todo tipo de enfermedades, con todo. ¡Ese es el diablo, güey! ¡No mames! En sí es como una rata de laboratorio. Sí, fuiste una rata de laboratorio. No importa si tenías niños, si eras un niño, si eras lo que sea, si no eras japonés, estabas condenado a morir por cualquier experimento por él, desde que congelaran las manos solo para ver cómo te deshace tu piel, hasta probar bacterias nuevas y prácticamente enfermarte con diferentes enfermedades para probar eso. De hecho, hay una película, Sí, hay una película que se llama que se llama Los Hombres Detrás del Sol. Es una película que prácticamente te habla muy, muy bien de lo que ahí hicieron. Y de hecho hay una parte donde sale una rusa y prácticamente es la parte donde más me duele, porque prácticamente estaba con su hija y ellos la matan, pero con una cama de gas, y esa parte es bastante sentimental. Pues no queremos hablar un poco más del tema. Hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Entonces nos vemos en una breve pausa. Tantos idiomas y nomás aprendes a vergazos. Nomás no andes llorando más de rato. Nos veremos en el próximo Nosotros somos y seremos